Jonás capítulos 1 al 4. Seguramente sepas quién es Jonás porque es muy famosa su historia de que fue un hombre que fue tragado por una ballena y luego fue arrojado a tierra, fue vomitado por esa ballena y de repente seguía vivo. Quería comentaros que la primera vez que leí Jonás, que fue hace tiempo, y luego cuando lo he vuelto a leer, mirad, es que me hace tanta gracia este hombre y cómo es su relación con Dios, porque se coge unos enfados y unas rabietas tremendas. Y es que también es como un espejo nuestro de en qué forma actuamos en determinadas ocasiones. Y en general, por ejemplo, ya cuando está comenzando el libro, Dios le está enviando a que vaya a predicar y a compartir un mensaje de advertencia para Nínive. Sin embargo, una vez recibe este mensaje Jonás, hace, sí, pues me voy para el otro lado. Y se va lo más lejos que puede de Yahvé, aunque eso es imposible, irse lejos de Dios, pero bueno, él se va lo más lejos posible de Nínive. Entonces me hace gracia porque me recuerda al ser humano que muchas veces cuando Dios nos dice, ves por la derecha, nosotros vamos por la izquierda, o cuando nosotros pensamos que nos podemos esconder de Dios y nos podemos ir al confín del mundo, como sucedía aquí, que Tarsis, a donde fue Jonás, en lugar de ir a Nínive, estaba representando para los hebreos el confín del mundo. Entonces nosotros también pues solemos hacer un poco así, cuando tenemos esos miedos, esas inseguridades que nos atrapan, que Dios nos dice una cosa y nos vamos corriendo a hacer otra. Bueno, de hecho, este libro es un libro único como cada uno, pero este tiene algo muy peculiar entre los libros de los profetas. Jonás es un profeta menor, porque las palabras de un profeta suelen ser así dice el Señor, y en los libros de los profetas van contando todas aquellas palabras que el Señor transmitía a ese pueblo, ya podía ser ese juicio a las naciones o esas promesas de restauración. Pero en cambio, en el libro de Jonás lo que hace es contarnos la historia acerca de un profeta. Nos está contando la historia que le sucedió a Jonás, además de hablar de esa relación que tenía con Dios. Entonces es muy curioso este libro. De hecho es un libro muy pero que muy importante porque el mismo Jesús lo anuncia en el Nuevo Testamento y hace referencia a este libro, que es un libro muy pero que muy corto. Que esto también nos demuestra que tal vez un libro sea muy corto y pensemos que no sea relevante porque es corto, pero seguramente su contenido sí que es muy relevante, como sucede aquí. Bueno, pues Jonás lo que hace es reflejar la época después del destierro. Él vivía por Israel durante el reinado de Jeroboam II, que fue un rey muy pero que muy malo. Es un contemporáneo del profeta Amós y Oseas, que los hemos visto a los dos, porque también tiene algo muy similar a ellos y son los mensajes que ellos transmiten de parte de Dios, que son tanto de arrepentimiento como de volverse al Señor. Este relato de Jonás es un relato didáctico, donde las amenazas expresan la misericordia de Dios, que no espera más que el arrepentimiento. Dios, ahora lo veremos, Él solo busca ese arrepentimiento y que el pueblo vuelva a Él. Jonás es un representante del judío fiel y observante estricto de la ley, que se niega a aceptar que los ninivitas puedan recibir el perdón y el amor de Yahvé. Luego vemos cómo la tesis de Dios es totalmente contraria, porque Dios lo que hace es esperar una muestra de arrepentimiento de cualquier persona, sea o no sea judía. A Dios no le importa que seamos, lo que le importa es que seamos buenas personas, que tratemos bien a los demás, que vivamos en el derecho y en la justicia y sobre todo en el amor. Entonces, Él lo que quiere es conceder ese perdón a todos, no solo al pueblo de Yahvé, que Dios es universal y perdona y ama a todos los hombres. Es un libro bastante curioso también porque los personajes hacen todo lo contrario de lo que piensas que van a hacer, ya lo veréis. Y además, otra de las cosas interesantes de este libro es que está intentando incomodarte. Te hace esa pregunta de ¿te parece bien a ti que Dios ame a tus enemigos? ¿No te alegra que Dios ame a tus enemigos? Lo que comentaba, este libro es como un reflejo de todos nosotros, que muchos de nosotros habremos sido Jonás a la hora de reaccionar. Ahora sí, nos metemos en el libro, en el capítulo 1, Jonás rebelde a su misión. De hecho se le llama profeta rebelde porque no quiere hacer lo que Dios le dice y él está huyendo del Señor, pero por mucho que lo intentemos no podemos huir de Dios. La historia viene así. Jonás, una vez Dios le dice que tiene que ir a un sitio, va a otro. Se sube en un barco para irse lo más lejos posible. Entonces viene un naufragio.
Luego, los marineros que estaban en ese barco están muy asustados, por lo que cada cual se pone a orar, a pedir auxilio a su Dios. ¿Qué pasaba mientras tanto? Que Jonás estaba durmiendo profundamente, que esto me recordó al Nuevo Testamento cuando está una tormenta tremenda y están todos los discípulos asustados, a lo que Jesús está durmiendo tan tranquilamente. Pero este es otro caso muy diferente, porque de repente el capitán va hacia Jonás y dice: ¿qué estás haciendo ahí? Ve, levántate y ora a tu Dios, porque esto está fatal, estamos todos con un miedo tremendo. Entonces lo que hacen es invitarle a invocar a Dios, y eso que él estaba oyendo. Ojo al dato. Así que luego de esto echan a suertes a ver quién es el culpable de ese castigo y sale efectivamente Jonás. Le preguntan que quién es, que qué hace, qué ha hecho, qué está sucediendo para que tengan esa tormenta. Y les contesta: soy hebreo, creo en Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. A lo que ellos responden: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué estás huyendo de Dios? Ellos no comprendían por qué él huía de su Dios. Entonces, una vez fue pasando, e incluso esos marineros paganos intentaron que Jonás no fuese echado al agua, llegó un punto en que Jonás ya sí que dice lo que había que hacer para que el mar se calme y reconoce su culpa, reconoce lo que había hecho. Entonces él estaba dispuesto a sacrificar su vida para salvar a todos los demás. Sin embargo, aquí hay un paralelismo. Esto es lo que sucedió con Jesús. La diferencia es que Jesús no hizo esos pecados. Aquí Jonás sí que es culpable, pero en el caso de Jesús no era culpable. Pero los dos sí que coinciden en que ellos se entregan para salvar a los demás. Es lo que dijo en Mateo, en el Nuevo Testamento: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pues bien, una vez arrojan a Jonás, se calma la furia, se dan cuenta de que Dios es real, de que Dios es verdad y que la resistencia a Dios es un verdadero problema. Entonces acaba el primer capítulo diciendo: y aquellos hombres creyeron firmemente en Yahvé, le ofrecieron sacrificios y le hicieron promesas. Así que ellos pasaron de temer a la tormenta a temer al Señor. ¿Qué vemos? Que no podemos, repito, escapar de esa presencia del Señor, y que a pesar de que Jonás hizo lo incorrecto de la manera más correcta, eso no lo hace correcto. El capítulo 2, lo que os comentaba de ese versículo de Mateo del Nuevo Testamento que Jesús les dice a sus discípulos: Jonás es salvado, un gran pez se traga a Jonás durante 3 días y 3 noches, que esto lo que está haciendo es proporcionar un presagio de la resurrección de Jesús. Y vemos cómo Dios escoge esta forma específica de rescate por el efecto que tendría en el corazón de Jonás, porque Dios no se fija en nuestra apariencia, Él se fija en nuestro corazón, Él conoce nuestro corazón. Entonces Él sabía la forma de cómo Jonás iba a reaccionar. Jonás estuvo orando dentro de ese gran pez y Yahvé le respondió, le escuchó, le dice... Una de las cosas que Jonás le dice es: sacaste mi vida de la tumba, Yahvé Dios mío. En esa oración va reconociendo la grandeza de Dios y todo lo que ha hecho por él, y termina diciendo aquello que él iba a hacer por Dios, aquello que Jonás haría por Dios, que sería acción de gracias, sacrificios y cumplir votos. ¿Qué hago yo por Dios? Es una pregunta que nos tendríamos que preguntar, porque Él responde nuestras oraciones, nos escucha, está siempre con nosotros, nos da su palabra. ¿Y nosotros qué hacemos por Él? La salvación viene de Yahvé. Después de todo esto, Yahvé ordena al pez que vomitase en tierra firme. Entonces, ¿de qué se da cuenta Jonás? De que él nunca había estado fuera de las manos de Dios y que Dios siempre había estado ahí, a pesar de que él había intentado abandonar a Dios. Luego vemos también esa oportunidad que le da al Señor, porque una persona que tiran al mar y se lo traga un pez grande, pues no es muy típico que siga viva, pero el Señor le da otra oportunidad. El capítulo 3 habla de la conversión de Nínive y el perdón divino, donde se le da esa segunda oportunidad a Jonás y vuelve a hablarle Yahvé a Jonás. En este caso, Jonás obedeció y va a Nínive, que era una gran metrópoli, y se recorría en 3 días. Y él lo que fue diciendo es que en 40 días Nínive sería destruida. ¿Cómo contestan los ninivitas? ¿Cómo acogen este mensaje
tan trágico y tan sorprendente y tan impactante? Pues de la forma contraria a la que nos imaginamos. Los ninivitas creyeron en Dios, ayunaron, se vistieron de la forma proporcionada, es decir, los ninivitas se arrepintieron y vemos cómo el arrepentimiento no es simplemente decir me arrepiento, sino el arrepentimiento es hacer algo, cambiar, algo tiene que cambiar en nosotros, aunque sea poquito a poco. No podemos decir que nos arrepentimos y seguir actuando igual. Tiene que haber esa intención de que realmente nos estamos arrepintiendo, esa intención del cambio. Aquí está describiendo ese proceso mismo de volverse a Dios, de cómo ellos, un pueblo pagano, de repente se estaba convirtiendo al Señor y escucharon, porque podrían haber pasado este mensaje, pero ellos escucharon y fueron atentos a este mensaje. Entonces vemos cómo la conversión de los ninivitas subraya por contraste la incredulidad de los judíos. Me impactó bastante cuando lo leí porque los judíos solo hacían que endurecer su corazón, no hacían ni caso a los profetas, los perseguían, los encarcelaban. Y en cambio los ninivitas se lo dicen, lo creen y lo hacen. Impactante. Así que el rey de Nínive lanza un decreto que lo que destaco es que cada uno se convierta de su mala conducta y de sus acciones violentas. Cuando Dios vio lo que hacían y cómo se convertían de su mala conducta, se arrepintió del castigo de que había anunciado contra ellos y no lo ejecutó. Aquí es donde Jonás pudo empezar ese cabreo, ese enojo, porque no entendía cómo, si él había decretado un juicio, si Dios había decretado un juicio, cómo ahora se está arrepintiendo de ese juicio. Pues bien, Dios es fiel a su palabra. Y si recordamos el libro de Jeremías, que fue otro profeta, vemos como él dijo: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. La predicación de Jonás fue como todas las advertencias de juicio. Fue una invitación a arrepentirse y evitar el juicio prometido. Esas palabras del Señor tenían ese implícito: si no te arrepientes en ellas. Entonces vemos como Dios sí que está siendo fiel. Estaba qué pasaría si se arrepentían y qué pasaría si no se arrepentían. Por último, el capítulo 4, muy bueno también y muy gracioso, porque se llama Despecho del profeta y respuesta divina. Aquí Jonás se enfada, dice, sintió un gran disgusto, se enfureció y lloró. Él estaba muy molesto por el éxito de su predicación. Es que es muy irónico porque todos los profetas intentan que la palabra que ellos transmiten de parte de Dios cale en las personas y no solía calar, y cuando realmente esa palabra hace efecto en los demás, Jonás se enfada. Es que no tiene sentido, pero es que muy bueno esto. Y ojo, porque esto en lenguaje hebreo, en lenguaje original de este libro, eran palabras mucho más fuertes. Parece que en la traducción se ha suavizado un poco. Así que lo que hace es justificar la huida de Dios por primera vez, el por qué él huye cuando Dios le dice ve a Nínive y se va a Tarsis, y continúa diciendo, es que no tiene sentido, pues sabía que tú eres un Dios clemente, misericordioso, paciente y generoso, que se arrepiente del castigo. Es decir, Jonás lo que quería era la misericordia para él, o sea, Dios lo salva de ese pez grande, pero para los demás no. Hay que ser un poquito egoísta, Jonás. Luego, claro, como estaba con este cabreo, de repente se quiere morir. Como Dios nos conoce y sabe cómo tratar con nosotros, sabe cómo hablarnos de la mejor manera y sabe cómo tratar con nuestro corazón, le dice a Jonás, ¿te parece bien enfurecerte así? Dios nos hace preguntas que revelan nuestro corazón. A lo que, después de hacer esta pregunta, de repente Dios hace crecer una planta de ricino para darle sombra a Jonás, al lugar donde Jonás se retira, y librarlo de su malestar, porque se ve que el sol le calentaba demasiado la cabeza. El día siguiente, de repente se seca el ricino. No lo he dicho, pero Jonás se puso contentísimo con el ricino, pero contentísimo. Pues cuando se seca el ricino, el día siguiente se vuelve a querer a morir. Ya se ha enfadado otra vez porque se ha ido el ricino. Y le vuelve a decir Dios, ¿te parece bien enfurecerte por el ricino? Y Jonás hace, sí, me parece bien. No lo dice con estas palabras, pero casi. Así que vemos cómo luego los dos últimos versículos del libro son muy pero que muy buenos.
que dice: Tú te compadeces de un ricino que no te ha costado hacer crecer, que al cabo de una noche apareció y al cabo de otra pereció. ¿Y no voy yo a compadecerme de Nínive, la metrópoli, donde viven más de 120.000 personas que no distinguen el bien del mal y una gran cantidad de animales? La misericordia de Dios es universal, y lo que le estaba intentando decir a Jonás es que él no se estaba dando cuenta de todas estas personas, les daba igual las personas. En cambio, lo contrapone con ese ricino. Ese ricino no lo había hecho crecer él y le había cogido tanto cariño y era algo material, y a las personas que Dios sí que las ha hecho él y ha estado ahí en su crecimiento y en todo el proceso, ¿cómo no se va a compadecer de esas personas? Le quiere hacer ver esto a Jonás. Me cuesta un poco explicarlo, pero espero que lo hayáis cogido. Es muy bonito la forma en que el Señor le enseña a Jonás que su amor es para todos, no solo para los judíos, sino para todos. Así que vemos cómo el Señor se preocupa por todas las personas, se preocupa por ti, por mí, por el de al lado, por el vecino, por todo el mundo. Dios mostró su misericordia a Jonás a través de mucha preparación. Y luego el verdadero trabajo de preparación sucedió en Jonás. Lo que Dios realmente preparó fue una persona, fue a Jonás. Y así termina el libro de Jonás. Es un libro muy bonito. El mensaje que quiere transmitir de una parte de otra. Jonás también hace cosas admirables como reconocer su culpa, entregar su vida por los demás y confiar en el Señor finalmente, a pesar de que él quería huir. Y Dios nos enseña ese amor infinito que tiene por cada uno de nosotros. Te recomiendo mucho que leas este libro, que está muy bien, se lee en nada, son 2 páginas. Y si te apetece comentarlo conmigo, puedes escribirme a Instagram, al Gmail, donde tú quieras. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que pases muy, pero que muy buen día y te espero en el episodio siguiente, donde hablaré de la conclusión y de lo que he aprendido de este libro. Que Dios te bendiga.